El gusto de saludar a Marco Antonio Lázaro, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Tabasco, para platicar sobre las afectaciones que han vivido familias de esa entidad y la respuesta que ha dado el gobierno del estado de Tabasco a través del mandatario Adán Augusto López. Un gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francis, a ti y a todos. El gobernador de la entidad ha minimizado las protestas ante el gran número de afectados por las inundaciones. Incluso ha asegurado que los desalojos no se hacen con terciopelo tras el uso de la fuerza pública contra los manifestantes. Para el caso que nos ocupa, son al menos 600,000 afectados, aunque el gobierno estatal reconoce que solo tiene capacidad para atender al menos 30,000 viviendas. ¿Cuál es la magnitud de las afectaciones que ha vivido Tabasco con estas inundaciones? Bueno, la magnitud de las afectaciones es muy grande, Francis. Ese dato que tú mencionas es un dato oficial. O sea, nadie lo ha inventado, sino que la propia Dependencia de Protección Civil, que es la responsable de acudir a todo este tipo de eventos y de cuantificar los daños y de determinar también las viviendas y las familias afectadas, es Protección Civil, en sus diversos boletines que ha emitido, quien dio la cifra muy cercana a los 600,000 afectados. Es decir, en Tabasco, casi uno de cada 4 habitantes, casi el 25% de la población de Tabasco fue afectada por las lluvias y por las inundaciones que generó el desfogue de la presa Peñitas. De ese tamaño es la magnitud. Tanto el gobierno federal como estatal han tratado de mandar mensajes en torno a que estas inundaciones no son responsabilidad total en el desfogue de la presa Peñitas, sino también las lluvias de la Sierra de Chiapas que estarían afectando esta zona. ¿Qué es lo que puede explicar en buena medida la magnitud de estos daños tan cuantiosos que alcanzan a más de 500,000 de tabasqueños? Bueno, son los dos fenómenos, pero cada uno, es decir, el Frente Frío número 4 se presentó en Tabasco y trajo una precipitación bastante elevada. Pero en Tabasco todo el mundo sabe, hay gente que se inunda por las lluvias. Se padecen muchos encharcamientos cuando hay lluvias severas. Y hay ciertos lugares que se inundan debido a las lluvias, como en este caso las que trajo el Frente Frío número 4. Pero hay otras zonas también muy definidas que se inundan cuando se desfoga la presa Peñitas. En efecto, cuando llueve fuerte en Chiapas, lanzan el agua de la presa Peñitas hacia Tabasco y se sabe de por sí que la gente de Tabasco se va a inundar. Pero ¿qué es lo que se dice aquí entre los tabasqueños? ¿Qué decían muchos manifestantes en los bloqueos? Porque se dieron los dimes y diretes, como vio todo el país, entre el gobernador Adán Augusto, quien responsabiliza a la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett. Y la gente, ¿qué decían los bloqueos? Si la presa Peñitas y Comisión Federal nos inundó, también fue el gobierno federal quien nos inundó y quien nos debe reparar los daños. Es decir, hubo afectados por el Frente Frío número 4 y hubo afectados por la presa Peñitas. Hubo una doble afectación que es la que generó esta gran cantidad de afectados. Mencionaba el caso de los bloqueos que realizaron los habitantes de Tabasco, que ya de por sí tienen conocimiento de esta regulación muy lesiva a las manifestaciones que se aprobó desde finales de 2019, la denominada Ley Garrote, por la mayoría de Morena, y que busca regular y aplicar medidas severas a los manifestantes. Sin embargo, la ciudadanía salió a manifestarse. ¿A qué se debe? ¿A qué atribuyen ustedes que
este grado explosivo que se vieron en estas manifestaciones que pues dieron la vuelta al país prácticamente. Si tú me lo permites, Francis, voy a abundar un poco al respecto, porque creo que estos tópicos no han sido suficientemente difundidos en el ámbito y en la opinión nacional. En Tabasco hay una gran inconformidad social que ha venido creciendo. Y hay también, se conjuga con una falta absoluta de credibilidad en los gobiernos de los diferentes niveles. Como tú sabes, y el país lo sabe, uno de los estados que más padeció el COVID, las muertes por COVID, en proporción a su población, el más alto definitivamente fue el estado de Tabasco. Hubo una gran mortandad aquí por COVID. En algunas colonias, como por ejemplo en Gaviota Sur, 400 muertos en una sola colonia de la ciudad de Villahermosa. Y el apoyo de los gobiernos municipal, estatal o federal fue igual a cero. Ni siquiera un cubrebocas y un gel se le dio a la gente. El gobernador anunció unas despensas en aquella ocasión y salió a la televisión y le dijo a la gente, hay un antecedente muy importante, Francis, le dijo a la gente, quédate en tu casa, vamos a pasar a tu casa a entregarte una despensa, no acudas a ninguna dependencia. Y la gente se quedó en su casa y muchas colonias no fueron atendidas por esa única despensa que dio el gobierno del estado. Muchísimas colonias. Yo te puedo citar a la delegación San José en Gaviota Sur, Gaviota Norte, Indeco, muchas otras colonias muy numerosas, populares, y no fueron tomadas en cuenta. La gente tiene ese antecedente en su cabeza. El gobernador le dijo con toda claridad en la televisión, quédate en casa que pasaremos a entregarte la despensa, y nunca pasaron. Aparte del COVID, que la gente se sintió completamente sola, han ocurrido fenómenos que definitivamente son muy reprobables. El gobierno del estado en Tabasco licitó una obra para equipar 7 cárcanos, precisamente para desalojar el agua de inundaciones. Y esa obra, que debía estar concluida en julio y que costó más de 130 millones, está en cero avance. ¿Qué otra cosa ocurrió? Todo el mundo sabía en Tabasco que venía el agua por el desfogue de la presa Tenitas y no había ningún plan de contingencia. No había diésel en las bombas que tienen que desalojar el agua en los cárpatos. En el caso de San José Gaviota Sur, te daré ese ejemplo, la gente tuvo que hacer un plantón de 12 horas para que llegara el diésel y se pudieran echar a andar las bombas ya con el agua encima. Y en otras colonias la gente tuvo que cooperar, los vecinos, para comprar el diésel. El gobierno del estado y el gobierno municipal no fueron capaces siquiera de proporcionar diésel para desalojar el agua y echar a andar los cárcanos. De tal manera que aquí se dio una versión entre la población. Digo yo que del imaginario popular salía esa versión, pero por todo lo que te estoy comentando, pareciera tener visos de realidad. Y la gente decía, es que el gobernador nos quiere inundar, porque no le aprobaron obras hidráulicas muy costosas y quiere que Tabasco se inunde para que le autoricen esas obras. Eso es lo que la gente estuvo pensando. Porque no se ejecutó la obra de las bombas para los cárpatos. Las existentes no tenían diésel. Y el día 1 de octubre, que es cuando el agua empezó a subir en la noche a las casas y que la gente tuvo que salir, no encontrabas tú en las colonias ni una sola agente de protección civil, ni una lancha de salvamento, absolutamente nada. La gente completamente sola. La gente saliendo de sus casas, cargando lo que podía, era un peregrinar de gente, llevándose a los ancianos, llevándose a los niños, llevándose lo que podían llevarse, pero una ausencia completa del gobierno en la noche del día 1
y en las primeras horas del día 2 de octubre, que la gente ya había sufrido la inundación. La gente, te diré como yo miro las cosas, la gente no esperaba nada, Francis, porque así tiene catalogado este gobierno. No le dio nada, ningún apoyo en la pandemia. Y la gente tampoco esperaba nada de esto. ¿Qué ocurre? Que pasa el presidente de la República rumbo al sur y en su paso por Tabasco anuncia que dará 30,000 apoyos de 10,000 pesos a los damnificados, a los afectados. Eso es lo que él anuncia. El apoyo de los 10,000 pesos. ¿Por qué ese apoyo? Porque la gente está presente que en la inundación del 2007, cuando gobernaba el PRI aquí en Tabasco, le dieron un apoyo de 10,000 pesos. Y la gente lo tiene muy presente y se acuerda. Cada que se inunda Tabasco, la gente se acuerda de ese gobierno. Pasa el presidente, ofrece los 10,000 pesos, pero, y aquí quiero que la opinión pública ponga atención, echan a la borda todo el trabajo que había hecho Protección Civil y que habían hecho las dependencias que tienen la obligación por ley de checar a las familias afectadas. Y parten de cero. Y dicen, el censo lo van a hacer los servidores de la nación. ¿Para qué? Para politizar el tema. Para que a la gente le quede claro de dónde van a salir los 10,000 pesos. Evidentemente ya había un censo previo, porque Protección Civil tiene la obligación legal de hacerlo. Y mucha gente se fue a los albergues. Esa gente estaba afectada. Pues esa gente, aunque estaba registrada en los albergues y era afectada, hace cuenta que no lo fue, si no pasaron a su casa cesados. Se partió de cero. Y fue un censo improvisado, un censo mal planeado y mal ejecutado, que definitivamente fue un fracaso completo. Por eso la gente está inconforme, porque mucha gente que fue censada no fue afectada. Y al revés, muchísima gente afectada no fue censada, y el gobernador y el secretario de Bienestar del país han declarado que el censo ya se acabó. Y le echan la culpa, como siempre, a que hubo gente que los boicoteó, a que les retuvieron a sus servidores de la nación en las colonias, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando aquí en Tabasco. De manera que más de 40 bloqueos carreteros hubo. Hoy todavía hay 4 bloqueos. En estos días, a pesar de la ley Garrote, que esa ley Garrote se aprobó en agosto del 2019 precisamente para impedir los bloqueos carreteros. Y a pesar de que la gente sabe que esa ley se aplica en Tabasco, a pesar de ello, salieron a las calles, salieron a bloquear porque no podían ser escuchados y fueron reprimidos con gran brutalidad. Hubo poblaciones, por ejemplo, Simón Satlar, en donde no se conformaron con desalojar la carretera. Fueron a las casas, entraron a las casas de los habitantes y llevando además golpeadores contratados. Es decir, gente civil con pañuelos rojos golpeando a la gente. Fue un desalojo, o fueron muchos desalojos, en donde se aplicó exceso de fuerza y brutalidad policial. Eso es lo que están viviendo los pobladores de Tabasco y tuvieron que salir a la calle porque ya no confían en lo que el gobierno les dice. Quédate en tu casa que ahí voy a pasar. Ya confiaron una vez y nunca pasó el gobierno de esto. Eso es lo que se está viviendo en Tabasco en estos momentos. Ustedes no descartan que estas movilizaciones continúen, pese a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no hay necesidad de manifestarse para concluir este enlace hasta Tabasco, Marco. Definitivamente la gente está muy inconforme, sigue buscando y va a encontrar los mecanismos de expresarse, porque mucha gente está quedando fuera de este apoyo, que también tendré, se dan 10,000 pesos a la gente, imitando al gobierno del 2007, pero 10,000 pesos de ahora no son suficientes para comprar lo que se podía comprar en el 2007. Se ocuparían 17,000 pesos, es decir, el apoyo es pequeño y mucha gente está fuera y seguramente encontrará los mecanismos
de expresarse y muy posiblemente seguirán los bloqueos territoriales. Pues vamos a estar atentos. Le agradecemos muchísimo a Marco Antonio Lázaro, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Tabasco, este acercamiento a una de las problemáticas más severas que se vive en el país y la respuesta, si le parece más adelante hablar sobre la respuesta que está dando el gobierno estatal, que parece que posterga la realización, la petición a la Federación de un plan de apoyo a la vivienda. Se hablaba de la participación de SEDATU, pero parece que no hay fecha, sobre todo en el marco de la discusión del presupuesto de egresos. ¿Se tendrían que etiquetar recursos extraordinarios para este fin? El secretario de Bienestar, que está aquí en Tabasco, comisionado por el presidente, ha expresado que será aproximadamente en 2 meses que puedan empezarse los trabajos de apoyo para 30,000 viviendas y que son una respuesta también del gobierno hacia esta problemática. Eso es lo que él ha manifestado y ha dicho que dinero sí hay. Esa es la respuesta que ha dado el gobierno, pero en efecto la gente también esperaba una respuesta inmediata y de momento la respuesta del secretario es que habrá aproximadamente en 2 meses empezarán los trabajos tendientes a poder generar esas secciones. Pues lo estamos revisando, estaremos atentos y le agradecemos muchísimo esta comunicación con Agencia Central de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a ti y a todo el pueblo. Marco Antonio Lázaro, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Tabasco, una de las organizaciones que ha estado acompañando a estas familias afectadas tras las inundaciones y en las protestas que se realizan en esa entidad. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.